hablamos de geología estructural, ¿de qué estamos hablando realmente, no? Siempre en la universidad se nos dice, bueno, la geología estructural estudia la deformación y los esfuerzos, o mejor dicho, al sentido contrario, los esfuerzos y las directas deformaciones que existen, pues, tectónicas, desde que ocurren, pues, en la corteza terrestre, ¿no? Si nosotros vemos muchos libros, si nosotros vemos mucha información despilfarrada por allí, pues nos vamos a dar cuenta que sí, ¿no? Siempre, si ustedes ven al lado izquierdo, vamos a ver un sigma n, vamos a ver un esfuerzo n, un sigma s, o algunos le dicen tau s, etcétera, ¿no? Que ejerce una especie de presión entre comillas, o fuerza, sobre un plano de referencia, y bueno, sobre ese plano de referencia, que bien pudiésemos llamar la corteza terrestre o una zona muy pequeña restringida de la corteza terrestre, pues esos esfuerzos se retransmiten, ¿no? Y cabe aclarar que esos esfuerzos tienen, en geología estructural se le llama un thread implange, es decir, tienen una orientación espacial, tienen un thread a manera de un azimut, o tienen también pues un planche, una inclinación o un buzamiento en caso de los planos, aunque no, obviamente no es lo mismo. Y claro, estas orientaciones espaciales en los esfuerzos, sobre todo que siempre se habla del esfuerzo compresivo máximo, el famoso sigma 1, que viene a ser un esfuerzo normal, pues tienen distintas inclinaciones espaciales o orientaciones espaciales. ¿Y qué es lo que da a través del espacio y el tiempo? ¿O en qué resultan a través del espacio y del tiempo? Si podemos ver mucha bibliografía, yo he colocado aquí una de Marret y Pecot del 99, pues resultan en deformaciones. Y esas deformaciones se ven tanto de manera teórica en un cubo, ¿no? Con retransmisiones de los esfuerzos, y por lo tanto tendré distintas deformaciones con distintas geometrías, distintos espaciamientos y en un volumen determinado, ¿no? Un cambio, como le dicen, de forma y de volumen, aunque no siempre ocurre con la misma magnitud siempre. Y de hecho, esa misma deformación física, tangible, que ya no es un tanto filosófica, como dirían algunos autores, ¿no? Pues se pueden ver o bien en el afloramiento, como ven en la parte derecha de la imagen, o también se podrían ver hasta en núcleos orientados o en sondajes. Ahora, la pregunta es, si yo soy capaz de ver todo eso, y seguramente más de una persona que está aquí ya ha visto este tipo de deformaciones, pues la pregunta es cómo se generan, ¿no? Pero si nos quedamos solamente en cómo se generan, pues quizás sería un poco académico el asunto. La otra pregunta sería, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve conocer esa deformación? ¿Para qué me sirve a mí hablar de esfuerzo? Si es que Luis o aquí en Explore Rock nos dicen, bueno, eso es algo quizás que puede llegar a ser poco filosófico, porque realmente nadie ha visto un esfuerzo, es un poco abstracto. Muy bien. Entonces, la deformación, ya cuando tenemos el concepto general, vamos a ir desde macro a micro, muy bien, en ese orden de escalas, pues podríamos hablar quizás de una retransmisión de los esfuerzos que al final, en un área geográfica grande, por si acaso grande, regional o semiregional, a escala 50.000, 25.000 o 10.000, pues vamos a tener una partición de la deformación, es decir, voy a tener zonas o sitios con extensiones locales, con compresiones locales y con movimientos de desgarre. Obviamente este ejemplo es un modelo, ¿bien? Un modelo famoso del paper de Cunningham y Mann del 2007. Pero a lo que quiero traer a colación con este ejemplo es de que siempre hay que mantener la mente abierta en el campo, porque hasta que no tengamos claramente mapeado geológicamente y estructuralmente un sitio, nosotros no vamos a conocer exactamente el modelo geológico desde el punto estructural, tal como podríamos imaginarlo en la imagen que tenemos aquí. En la naturaleza, por lo tanto, esos cambios en las direcciones, en las orientaciones espaciales y en las magnitudes de los esfuerzos, a mí me van a dar distintas geometrías de fallas o geometrías de deformación, distintas cinemáticas a través del espacio y del tiempo. Muy bien, por lo tanto, como suelo decir en muchas consultorías, capacitaciones o algunos cursos que me invitan a la universidad, pues cuando nosotros estamos en el campo, lo único que nosotros vemos es el resultado de todas las deformaciones habidas y por haber en un sitio. Por lo tanto, de un proyecto minero a otro o de un sitio a otro, la deformación obviamente en estilo no va a ser igual, no va a haber la misma cantidad de fallas, la predominancia de un tipo de falla u otra no va a ser la misma, y así podemos hacer toda una lista todo un día de
todas las complejidades tectónico-estructurales que pudiésemos tener. Y, por ejemplo, hace unos momentos, nuestro colega David Ropero nos decía, pues, si esto realmente era una exposición de geomecánica. Pues no, porque hay una diferencia grande y me gustaría exponerla ahora. La geología estructural, desde el punto de vista tectónico, como por ejemplo lo estamos abordando ahora, pues se encarga de estudiar de todas las deformaciones habidas y por haber y qué implicancias han tenido también la génesis de posibles yacimientos de minerales o en algunos casos de hidrocarburos en distintos tiempos geológicos. Y cuando hablamos de tiempos geológicos estamos hablando pues de 80 millones de años, 70 millones de años, 60, 40, 30 millones de años, que si bien esas estructuras no permanecen activas a la actualidad, pues desde el punto de geomecánico no son tan relevantes. Mientras que en geomecánica lo que nosotros vemos es pues factores de seguridad, ver si realmente las estructuras pueden tener una implicancia, un movimiento actual en función de su rugosidad, su apertura, el contenido de agua que puedan tener y así. ¿No es así? Por eso es que muchas veces cuando nosotros vemos geomecánica vemos pues trabajo de factores de seguridad asociados con el análisis estereográfico en DIPS, no es así, ver los conos, ¿no? Y ver el factor de seguridad exactamente para ver si van a haber si va a haber poca estabilidad en algunos terrenos. Pero eso es muy independiente de la tectónica que ha podido suceder hace 60, 70 millones de años, más aún si esa tectónica no se ha mantenido activa hasta la fecha. Muy bien, entonces, ese es un pequeño paréntesis dentro de este punto de la geología estructural. Muy bien. Entonces, como ya les decía, en la introducción, como nociones preliminares, deformaciones tempranas, sintectónicas, posttectónicas, posterior al tectonismo, porque obviamente en una zona no siempre hay un solo evento de deformación, o no ha habido un solo evento de deformación, más aún, por ejemplo, si estamos en los Andes o en cualquier cordillera activa, pues todas esas estructuras y procesos, ¿no? Tanto los esfuerzos como las deformaciones, pues van a determinar la geometría y cinemática de las estructuras tal cual las pudiésemos ver en la actualidad. Obviamente nosotros no nos pasamos interpretando todo en el campo, tenemos que registrar todas las evidencias que existen para poder después hacer un procesamiento de datos o un análisis, una interpretación y obviamente unas conclusiones, dependiendo del enfoque que necesitemos trabajar. Y una cosa que es importante mencionarla y que normalmente yo he visto que normalmente se omite al decir, es que toda falla con desplazamiento observable o no, de 1 metro, de 2 metros y estas cosas, toda falla es una zona de cizalla. Lamentablemente, la naturaleza no siempre nos deja las cosas muy sencillas. Hay zonas de cizalla que terminan de vencer su límite de ruptura, pues y terminan de mostrar un desplazamiento y comportarse como fallas en senso estricto, tal como las conocemos en los libros o desde la universidad. Pero hay zonas de cizalla, por ejemplo, las vetas, ¿no? Que son las vetas, cuyo ejemplo pueden ser las vetas sintectónicas, pues empiezan como zonas de cizalla, zonas de intensa deformación, trituramiento, destrucción de clastos, formación de posibles brechas, hay una apertura, una dilatación y después hay un relleno, que obviamente son procesos no solamente tectónico-estructurales, sino también pueden estar relacionados a un magmatismo X y al hidrotermalismo. Muy bien, entonces, toda falla, como digo en la parte inferior, toda falla es una zona de cizalla, pero no toda zona de cizalla es una falla, y eso es importante también conocerlo desde el cartografía geológico. Por lo tanto, ¿qué estructuras son más sencillas de cartografiar en el campo o de ver si es que tratamos de empezar a hacer este tipo de trabajos? Pues es más sencillo de ver las fallas que tienen desplazamientos. Las zonas de cizallas muchas veces tienden a ser sutiles, pero no por eso dejan de ser buenas zonas buenas zonas importantes para la determinación de yacimientos minerales, sobre todo si son zonas de cizalla extensionales. Y cuando hablo de zonas de cizalla extensionales, no necesariamente estoy hablando de fallas en sensu estricto. Vuelvo a repetir ello porque es bastante importante. Muy bien. Aparte de todas esas propiedades, ¿no? Las estructuras en general, zonas de cizalla, pliegues o fallas inversas, fallas normales, zonas de cizalla compresionales o desgarre, hay toda una cantidad de nombres en función de una tipificación clara, pues tienen una geometría, una cinemática y tienen una temporalidad.
Muy bien, pero aparte de eso, ¿no? Que normalmente tampoco no se suele hablar, es que también tienen propiedades fractales, ¿no es así? Y las propiedades fractales, como seguramente muchos conocen, pues es esa propiedad de la física que Mandelbrot estableció desde la naturaleza en los años más o menos 80, muy bien, y nos decía pues que todo elemento en la naturaleza tiene un comportamiento fractal, es decir, un comportamiento geométrico que no sigue la geometría clásica euclidiana, y que tiene un contexto grande como el de las estructuras y vetas en rojo que vemos en el lado izquierdo, y cada vez que le vamos haciendo zoom o detalle a cada zona, pues vamos a encontrar toda una complejidad más importante de estructuras adicionales. Muy bien, con una geometría y una cinemática tan parecida o igual como las que nosotros podamos ver desde escalas más grandes. Esa es una propiedad importante de las estructuras geológicas, pero sobre todo de las deformaciones tectónicas en general. Con eso ya en la mente, nosotros podemos decir, bueno, ya tenemos las nociones preliminares. Entonces, ¿qué es lo que me falta, no? Si quiero hacer un análisis en vetas, por ejemplo, ¿no? Sin tectónicas que puedan cargar mineralización o que me indiquen al menos qué zonas pudieron haber estado más abiertas en un tiempo X y las cuales puedan ser más prospectables o explorables para interés económico, ¿no? Vamos de a pocos. Primero, ¿qué datos debería considerar? De hecho, tal cual si fuese una zona de cizalla sin relleno o una falla, como quisiéramos llamarle, pues hay que considerar datos de lineamientos o lineaciones, como le dicen, ¿no? En este caso, los datos de lineaciones o lineamientos más clásicos, pues son las estrías. Aunque no todas las personas confían en las estrías, es importante decir que las estrías, ojo, que solamente me dicen a mí el recorrido del movimiento tectónico. Ya sabemos, de hecho, que hay lineaciones, disculpen, y lineamientos que pueden estar asociados a otros procesos, ¿no? Procesos volcánicos, a procesos de glaciares, en zonas de glaciares, ¿no es así? O hasta en procesos muy recientes de caídas de rocas. Pero de los lineamientos que estoy haciendo mención aquí, son de los lineamientos que claramente pueden estar relacionados con indicadores cinemáticos, ¿no? Indicadores cinemáticos que me digan a mí cómo, desde el punto de vista tectónico-estructural, se movió una falla, ya sea de desgarre, normal, inversa, una estructura extensional, compresional, etc. Es importante definir eso. Y una de esas estructuras que nosotros buscamos siempre a la par, ¿no?, de las estrías, pues obviamente son los riedels. ¿Y por qué les digo esto? Porque estas estructuras no solamente se forman en las zonas de cizalla o las fallas en estricto, sino también se forman cuando tenemos vetas sintectónicas, es decir, una beta sintectónica es una beta que no se rellena meramente por hidrotermalismo, sino que también se rellena por un efecto tectónico. Pero ese efecto tectónico, cuando se está produciendo, de hecho, lleva un conjunto de procesos. Y esos procesos, no vamos a entrar a detalle ahí, son los que a fin de cuentas me dan a mí una deformación observable, como habíamos mencionado hace unos momentos. Esa deformación observable son las estrías, y son en este caso, las fracturas tipo Riedel. Y las fracturas tipo Riedel no son cualquier cosa, son estructuras escalonadas, forman escalones, muchos de nosotros ya seguramente las hemos visto, aparecen en echelón, repetidas unas con otras en disposición paralela, y quizás el patrón más importante para su identificación o caracterización es de que tienden a ser oblicuas con respecto al plano de la falla o al plano de la zona de cizalla. En este caso, para el caso de las vetas, pues obviamente tienden a ser todas estas estructuras escalonadas, paralelas y oblicuas al mismo tiempo que a la zona de cizalla extensional. En este caso, la beta, ¿no? Una beta o un conjunto de sistemas betiformes vistos de manera individual. Eso es muy importante. Aquí no estamos hablando de estrías cualquiera, porque ya me ha tocado discutir con colegas que normalmente me dicen, bueno, las estrías son movimientos muy pequeños, son muy aislados, son movimientos quizás que se producen por terremotos recientes. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Muy bien. Pero hay casos donde sí se pueden determinar claramente en campo este tipo de lineamientos, y que son datos fidedignos para la identificación cinemática de las vetas y su posible correlación con el análisis estructural que vamos a ver poco después. De hecho, toda esta información, si no la tenemos clara, en vano será luego si es que hablamos de modelamiento geológico, si es que hablamos de interpretación. Es decir, aquí hablamos
desde el punto de vista genético para poder llegar después al proceso y a la interpretación. ¿Qué datos debo considerar en segunda mano? Es que también tengo que tener estrías, fracturas tipo Riedel, muy bien, pero en muchas otras ocasiones, dependiendo de la rheología, nosotros también podemos tener foliaciones de origen tectónico. Hay foliaciones de origen magmático, pero también podemos tener foliaciones de origen tectónico. Y esas foliaciones, lo que nos dan a nosotros como resultado, también es lo mismo que las fracturas tipo Riedel. ¿No es así? Tienen una oblicuidad con respecto a la zona de cizalla o al plano de la falla, y ojo que tienen que aparecer en echelón. Otra vez ese término echelón. Cuando hablamos en echelón es que claramente nosotros pues tenemos un conjunto de estructuras paralelas. No estamos hablando de una o dos, sino varias de ellas. En la fotografía que tenemos aquí tenemos una caliza con algunas fibras de recristalización. Solamente estamos viendo ello. Muy bien. Y solamente vemos ello porque estamos viendo el plano directamente hacia nuestro rostro. ¿Qué pasa si nos damos el tiempo de girar un poco el modelo, de girar un poco más en el campo y la fotografía, y vemos un poco más de lado? Pues vemos los escalones, ¿no? Podemos ver algunos lineamientos que no son otra cosa que fibras de recristalización, que también tienen sus planos, ¿no? Que los contienen, o también conocidos como planos de recristalización, y forman esos escalones. Ahora, esos escalones se forman tanto pueden formarse en areniscas, pero mucho más de una forma más sencilla o más asequible en calizas. Muy bien. Y cabe resaltar que esos escalones que se ven de manera repetida son las estructuras en echelón, es decir, los planos de recristalización en echelón en intersección con ese plano de la zona de cizalla o esta parte de la falla sobre el cual hemos colocado el lápiz. Muy bien, este tipo de evidencias son las que yo debo buscar, ya sea en el caso de fallas, en el sentido más estricto de la palabra, o también pues en las vetas. Muy bien, ya me ha tocado muchas veces medir algunos datos en vetas, ¿no? O mejor dicho, bastante, podría decir. Y lo que pasa es que ahí está otra vez el concepto estructural y geomecánico. Desde el punto de vista estructural, yo tengo que encontrar este tipo de información. En geología estructural pura y dura y tectónica, no me interesa tanto la apertura, ¿no es así? O el tipo de relleno. Lo que tengo que saber es, de hecho, sí, de qué son este tipo de fibras, de qué mineral se componen, pero tengo que encontrar sobre todo la evidencia geométrica, las estructuras en echelón, los escalones, ¿no? ¿Qué relación tiene esto con el plano de falla? Porque obviamente tiene una relación oblicua, de la cual nosotros podemos extrapolar rápidamente y de manera muy sencilla la cinemática. Es bastante sencillo en campo, es simplemente verlo, dibujarlo, al mismo tiempo que mapearlo, y después determinar la cinemática. Para los que ya seguramente han llevado el curso de geología estructural con nosotros, o que han visto algunas de nuestras videoconferencias, pues saben que la determinación cinemática entre fibras de recristalización y las zonas de cizalla es similar a como cuando esto se trabaja en estrías y fracturas tipo Riedel o foliaciones. Es bastante similar. Hay que buscar un ángulo de corte oblicuo para poder hacer el dibujo y determinar la cinemática. Obviamente es similar, pero no es igual. Muy bien. Eso podríamos hablarlo quizás en otro momento. Otra parte de la cinemática que nosotros podemos, otra parte o otro tópico que pudiésemos hablar en la determinación de cinemática en zonas de cizalla, fallas o en este caso especial en vetas es cuando tenemos vetillas tensionales en echelón que se generan normalmente por una extensión efectiva o, como le pueden decir en términos más sencillos, pues una extensión local, una extensión bastante localizada, y esto es bastante sencillo de ver porque tenemos una zona adelgazada y una zona más gruesa en el sector de esas vetillas, ¿no es así? Y ojo, no tiene que ser una vetilla cualquiera, una vetilla aislada, tienen que ser también vetillas en echelón, ¿no? Es decir, repetidas, como se puede ver aquí en la imagen, y paralelas unas con otras. Obviamente esto está dentro de un contexto más grande que ha tenido un movimiento X, dextral, sinestral, extensional puro, transtensión, compresión pura o transpresión. Eso puede variar dependiendo de lo que tengamos en campo y cómo todo eso esté
mapeados según también todos los datos habidos y por haber que hayamos medido. ¿Por qué estoy haciendo el énfasis en la cinemática? Porque a diferencia de la geomecánica, donde solamente tomamos datos, identificamos aspectos bastante puntuales y técnicos, aquí, aparte de hacer todo ese proceso, tengo que identificar para cada punto visto la cinemática. Y en el caso de las betas, para el análisis estructural 3D de las betas, ya sea para modelamiento, interpretación, búsqueda de zonas dilatadas, en especial, tengo que darle más énfasis a las zonas en extensión, a las zonas dilatadas, es decir, a las zonas donde a partir de estos indicadores yo puedo determinar dilatación. Esas zonas son las que me interesan y donde cuyos datos yo tendré que extraer con más ahínco y para poder luego procesar toda esa información. Eso es lo que yo necesito. Muy bien. Otro de los datos o otro de los datos importantes que podemos tener en cuenta es este tipo de datos, los jogs o stepovers, sitios de flexiones estructurales, ¿no es así? Siempre una zona de cizalla o falla no siempre va a ser recta, pueden tener algunas flexiones y las flexiones pueden tener una cinemática local por partición de la deformación, muy local independientemente de la cinemática más grande, ¿no? Eso es bastante común. Pasa aquí en el antearco. Este es, por ejemplo, un ejemplo del antearco acá en Lima, Perú, en el Morro Solar. Para quienes algunas personas nos decían que este tipo de estructuras solamente se ven en los libros, pues tenemos una estructura de libro aquí en Lima, solo que quizás falta caminar un poco. Muy bien. Pero al mismo tiempo podemos ver este tipo de estructuras, por ejemplo, si nos vamos un poco más a la cordillera occidental o cordillera oriental del Perú, por ejemplo. Estas estructuras hay por doquier. Claro, no en todos los sitios, pero se pueden llegar a encontrar. Y esto es independientemente si el régimen tectónico fue transpresión o transtensión o extensión pura en un tiempo, otro. Estas estructuras claramente, así como están en los libros, también se pueden encontrar en el campo. A veces también es una cuestión de suerte. Entonces, esta no es una beta, por ejemplo, esto es un relleno que hay ahí, pero de hecho, que al igual que el fluido mineralizante puede entrar allí y rellenar, pues este material también lo hizo en su respectivo momento. Y este tipo de estructuras son las que yo tengo que buscar, las estructuras en extensión, en dilatación, muy bien, las que, de hecho tengo que mapear todas las estructuras, pero para el análisis cinemático de las vetas, para la proyección de 3D de clavos mineralizados, pues yo tengo que darle mayor énfasis a este tipo de estructuras extensionales. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a la tercera parte, ¿no? Muy brevemente, de hecho, pero de manera concisa, el trabajo tectónico estructural en sistemas vertiformes. Y hemos hablado de manera muy general, pudiésemos hablar días, normalmente en los cursos que hacemos en Explore Rock hacemos varios días y con trabajo de campo incluido, de hecho. Esto es un resumen bastante general. Ya muchos autores, ¿no? Waldron, Almendinger, uno de ellos también Erik Nelson, hablaban sobre la importancia de zonas de desgarre. ¿No es así? En algunas zonas de desgarre, por partición de la deformación, puedo tener zonas de extensión más locales. En este caso, esas zonas de extensión más local corresponden a las trazas en rojo, cuyo espesor puede ser uniforme, con forma romboédrica, o puede ser alargado a manera de un lente, ¿no? Estos sitios en rojo corresponden a las vetas, es decir, ha habido una apertura inicial, una dilatación tectónica, y después hay un relleno al mismo tiempo, ¿no? Ese trabajo de la tectónica funcional en un tiempo X y al mismo tiempo el relleno mineralizante, obviamente porque la tectónica no trabaja sola, pues eso es lo que me da lugar a mí a las vetas sintectónicas. Y una beta sintectónica, al formarse bajo todos estos procesos en cualquier marco de referencia, independientemente del tiempo, pues tienen un proceso tectónico. Bien, por lo tanto, tienen un conjunto de formaciones geométricas que se van a poder observar. ¿Cuáles son esas observaciones geométricas? Mejor dicho, esas deformaciones con estilos geométricos que yo podré ver, de cuyos datos podré también medir, pues son todos los anteriores que hemos visto. Bueno, no todos, pero los principales, ¿no? Zonas extensionales con lineamientos tectónicos, estrías, ¿no? Asociados con fracturas tipo Riedel, foliaciones tectónicas por si acaso, muy bien,
ocurrencia de jogs o stepovers, o si también tengo fibras de recristalización. Es decir, para que yo primero llegue a identificar cuál es la cinemática principalmente transtensional o extensional con la que se generó una beta, pues primero tengo que saber identificar esa deformación. Y esa deformación se identifica en función de todo lo anteriormente expuesto. De hecho, en el campo, en la práctica, esto no se registra con palabras, se registra con el mapeo geológico, que es el sustento para nosotros, geólogos. Y al mismo tiempo, pues, tenemos que tener todos esos fundamentos básicos que también habíamos hablado en las 3 o 4 primeras diapositivas de la charla del día de hoy. Fíjense cómo todo eso está correlacionado para llegar a determinar esto en campo. Aquí se ve muy sencillo. En el campo, según las circunstancias y la suerte geológica que a veces puede o no acompañarnos, pues podemos tener diferentes, diferentes formas o diferentes tipos de ocurrencias de estructuras, ¿no? Ya sean bajo la forma de zonas de ensayo, fallas o betas. Muy bien, fíjense que al lado derecho nos dicen pues que estas estructuras, ¿no? Los sistemas betiformes o todas esas deformaciones coetáneas, sincrónicas, contemporáneas, ¿no es así? Sintectónicas, ¿no? Con la formación de la beta, pues aparecen debido al estado de esfuerzos y a las flexiones existentes y por muchos otros motivos más, ¿bien? Es básicamente lo que ya habíamos comentado hace unos momentos. Por eso me demoré un poco tratando de hacer toda esta introducción. Muy bien. Cuando nosotros ya hacemos un mapeo, obviamente siempre pasamos a hacer una sección, la cual en profundidad la interpretación no esté exagerada. Mapeamos también la ocurrencia de hidrotermalismo, separándolo obviamente del intemperismo. Y de hecho, en el caso de Explore Rock, o particularmente dentro de lo que me gusta hacer, o dentro de lo que hacemos como de manera corporativa, pues también medimos datos microestructurales. Y acá hay que tener bastante cuidado. Muy bien, tanto se habla de los diedros rectos, de las estereofalsillas, y tienen mucha importancia, de hecho, ¿sí? Pero lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces los datos de estrías, los datos de fibras de recristalización, los datos medidos de foliaciones tectónicas, de las zonas de cizalla, de las fallas, que bien los puedo plotear en imágenes como vemos aquí. De hecho, yo no puedo tomar uno o dos datos para ello. Tengo que tener toda una población de datos a nivel de mapeo, independientemente de la escala, para yo poder saber aproximadamente los esfuerzos. Software como Folking, Tectonics FP y otros que pueden haber. Si bien en todos esos programas yo puedo colocar los datos estructurales medidos de campo, lo que me da como resultado allí los paleoesfuerzos o las zonas en extensión o en compresión o dos diedros, pues realmente lo que tenemos allí son aproximaciones en los paleoesfuerzos, en las oposiciones del sigma 1, del sigma 2 o del sigma 3, por si acaso. Entonces, cuando estamos en el campo tenemos que tomar todo un conjunto de datos macro y microestructurales, no solamente rumbos, subusamientos o poblaciones de escala mayor, sino todos los que podamos tener. Muy bien. Como target ideal, como ya les había dicho, según la sección que ven en la parte superior y en la parte inferior a la derecha, pues normalmente las zonas a explorar, que tienden a ser mejores targets, son las zonas que se manejan por extensión o por transtensión. Puede llegar a ser de esa manera. Muy bien. Y cuando medimos los datos, pues tenemos que medir los datos en zonas fidedignas. Podemos tener una zona mapeada, ¿no es así? Podemos tener todas las betas ya colocadas, muy bien. Y si partimos desde el hecho de que muchas de las estructuras dilatacionales que vemos en campo se van a abrir en dirección aproximadamente paralela al sigma 1, pues tenemos que tener bastante cuidado con nuestra observación geológica, de hecho con el reconocimiento petrológico, con la edad, la edad aproximada de la deformación y sobre todo al tener todos esos argumentos ya establecidos en el campo, pues decir si esos datos son fidedignos o no, o de buena calidad o no. Normalmente, ya que el trabajo del análisis de la proyección 3D de clavos mineralizados es un conjunto de datos que después los vamos a procesar e interpretar al modelo 3D, tenemos que tomar datos fidedignos y de buena calidad, definitivamente. Tenemos que tomarlos de esa manera.
muy bien, no con ambigüedades, no es así, no con poca seguridad, sabiendo exactamente qué estamos viendo. Y para ello, datos de fidedignos y buena calidad dependen directamente del reconocimiento tectónico estructural. Y ese reconocimiento a su vez depende también pues de cómo hayamos identificado las zonas de cizalla, las fallas o la aparición o la ocurrencia de del sistema, del conjunto de sistemas betiformes. Y eso se hace definitivamente con indicadores cinemáticos, lineamientos tectónicos que ya habíamos mencionado hace unos momentos, etc. Muy bien. Entonces, aquí ya venimos a la parte de la tectónica estructural ya de clavos mineralizados. ¿Qué viene a ser un clavo mineralizado? Por ejemplo, un clavo mineralizado es una zona con el mayor chance, con la mayor probabilidad de tener una mayor permeabilidad secundaria. Es decir, de que tiene una mayor probabilidad de que se haya dilatado, ¿no es así? Que el número de estructuras o que la complejidad tectónica a lo largo de esa zona sea mayor y que por lo tanto haya sido más propensa a almacenar fluido. Muy bien, y desde el punto de vista estructural, ¿cuál vendría a ser la zona con mayor tendencia, ¿no? Si lo vemos en el espacio, ¿cuál sería la zona con mayor probabilidad a ser más extensional, a fracturarse bajo un contexto cinemático extensional? Pues las zonas que tienden a ser paralelas al sigma 1, independientemente del marco de referencia. En algunos libros, en algunas referencias, se habla, por ejemplo, del sigma 2, muy bien, pero el verdadero vector de compresión a veces se puede alinear con el sigma 2 dependiendo del análisis estereográfico y del trend y el planche de este mismo, muy bien. Pero básicamente aquí los clavos mineralizados son las zonas con mayor probabilidad a dilatarse. Por lo tanto, tienen mayor chance o probabilidad de almacenar fluido. Y eso, como está determinado por el vector de compresión principal, el sigma 1, pues tiene una orientación espacial. Tiene un trend y tiene un planche, que no siempre es sencillo de calcular, dependiendo de la calidad y cantidad de datos, ¿no es así? Dependiendo de la complejidad tectónica del sitio, dependiendo también de la edad de la deformación. Es mucho más fácil ver este tipo de cosas en rocas cenozoicas, aunque hay casos excepcionales, o no tan excepcionales, mejor dicho, que pueden tratarse con edades más antiguas. Pero independientemente de ello, siempre cuando tengamos confirmado en campo que tenemos un sistema o un conjunto importante de vetas, y que estas vetas se hayan formado por tectónica, ¿no? Contemporánea al relleno del fluido, pues obviamente podré aplicar esta metodología. Por lo tanto, como dice en la parte inferior, en rojo del slide, la orientación del All-Shoot o del clavo mineralizado está pues en función de su trend y planche. Y para ello necesitamos medir estrías, medir los planos, las fracturas de Riedel, las zonas de cizalla, los planos de falla principales, etcétera, etcétera. Muy bien. Para eso ya hay toda una metodología. Nelson en el 2010 tiene un trabajo sobre esto en la Society of Economic Geologists. Hay un trabajo del 2010, hay otro también como un workshop o una charla una comunicación interna más breve del 2006. Y él estableció toda una metodología para vetas sintectónicas, en las cuales pues podemos tener una veta de un espesor X, muy bien, pero nosotros debemos tener en cuenta dos cosas principales a este nivel. El primero es que la beta que nosotros tenemos que evaluar, en ese punto tenemos que corroborar que de hecho se haya formado por efectos sintectónicos. ¿No es así? No solamente por hidrotermalismo, no solamente por alteración mineral, sino también por sintectónica. Y hace un rato habíamos hablado sobre las evidencias físicas de campo que podemos encontrar para determinar ello. Y la segunda característica importante de esto es que la toma de los datos para esta metodología se toman en sitios pues con leyes o ocurrencias de anomalías geoquímicas con valores altos. En el caso de sistemas betiformes, ¿no? Depósitos cordilleranos, como sucede aquí en los Andes del Perú, pues con altos valores de oro, por ejemplo. Muy bien.
Yo discrepo personalmente un poco de ello. Realmente pienso que se deben tomar los datos tal como dice la regla, tal como se sostiene en, en la propuesta de Nelson, pero se debe tomar también en todos los sitios posibles de la beta donde existan datos. ¿Y esto por qué sucede? Porque no todos los sitios donde nosotros encontremos mayor o menor espesor de la beta, ya confirmada que tenga origen sintectónico, etcétera, etcétera, no siempre va a haber una buena disponibilidad de datos microestructurales en los sitios de buenas anomalías. Esa relación no siempre se cumple. Sería ideal y se trata de esa manera, sí, pero la recomendación principal es poder tomar datos microestructurales a partir de los indicadores cinemáticos y los lineamientos tectónicos propios de la génesis de la beta en todos los sitios de la beta donde sea posible. Y esto también es por una cuestión de estadística, porque no solamente basta con un par de datos en cada estación microestructural, sino que también hay que tomar todo un conjunto de microestaciones, ¿no? Es decir, toda una población también de estaciones microestructurales, hasta tener 200, 300, 400 datos, toma un tiempo procesarlos, pero mientras más información se tenga, pues sí, se tiene que trabajar de esa manera. Sin cantidad de datos, realmente una estría, una foliación, una fibra, realmente muchas veces no llega a ser nada. Para efectos académicos, o quiero ver para el esfuerzo aproximado, y eso, porque hay una incertidumbre, puedo tratarlo. Pero para cuestiones de este tipo, realmente, como siempre digo en todos estos tipos de trabajo, hay que tomar toda la información que sea posible. Que sea posible, pero toda la información fidedigna y confiable desde este enfoque de la metodología. Porque tomar datos de diaclasas, obviamente, no ayuda, ¿no? No lo dije, pero no ayuda. Muy bien. Con esta metodología, y hay todos unos cálculos geométricos que él también adjuntó en un spreadsheet, en una hoja Excel que después en Explorer la aumentamos y la mejoramos, ¿no? para la proyección de los datos en subsuelo, para los sondajes, orientados o no, pues estos datos que tú mides en el campo, si ustedes ven en el lado derecho, tenemos un conjunto de columnas, tenemos con formato de la regla de la mano derecha, el azimut, ¿no? De esa parte de las distintas partes de una misma microestación estructural. Cuando nosotros estamos en una estación microestructural, tomamos 5, 6, 7, 8 datos similares, pero no llegan a ser iguales porque cada parte de esa zona de cizalla o de la beta, pues no tienen orientaciones exactamente iguales. Pueden haber algunas variaciones o flexiones. Yo tomo los datos ahí, puedo tomar 5, 6, 8, 10, los que quiera. Muy bien. Con la regla de la mano derecha, sus distintos azimuts. También tomo las inclinaciones de subusamiento. En la tercera columna tomo también el pitch, cabeceo, o también algunas personas le dicen el rake, ¿no es así? Y al final la cinemática, ¿no? Como ustedes pueden ver en la imagen, puede ser SXNX, SXNX, etc. Sinestral, normal. Ahora, probablemente lo más difícil de realizar en este proceso, tampoco no lo dije hace un rato, pero lo digo ahora, lo más difícil no es tomar los datos en sí, lo más difícil es encontrar los datos, de hecho, los sitios ideales, con evidencias fidedignas, pero sobre todo identificar la cinemática que tenemos en la última columna que ven en el lado derecho del slide. Eso es lo más difícil. Y para eso hay que ver otra vez estrías o fibras, esos lineamientos. Tengo que ver foliaciones o fracturas en riddles, stepovers, etc. Y esa cinemática, si bien se puede trabajar de manera metodológica y estandarizada, pues no es una ley general en todos los sitios en campo a donde vayamos a ir. Hay diferencias y hay que trabajar un poco con el 3D y dibujar un poco para tratar de decir si las estructuras son extensionales, de desgarre o compresionales. Una cosa que es importante mencionar para esta metodología es que para la proyección 3D de clavos mineralizados, a mí en lo absoluto me sirven las microestructuras cuya cinemática haya sido de origen, por ejemplo, compresional. Yo tengo que tomar todos los datos estructurales con este formato, por ejemplo, que ven aquí, pero que se hayan formado o bien por transtensión o por extensión pura. Muy bien.
Eso es importante, porque si yo necesito tomar datos estructurales de una beta sintectónica, necesito los datos, ¿no? La medición de los datos, ¿no? Que ya he podido determinar y validar de alguna otra manera en campo a partir de ese proceso. Y si ese proceso es una extensión pura o una transtensión, necesito los datos asociados con una cinemática de esa misma génesis, o extensión pura o transtensión. Por ello, es que en esta metodología yo no puedo considerar datos provenientes de, por ejemplo, de movimientos de desgarre puro o movimientos compresionales a manera en zonas de cierre o en fallas inversas. No puedo tomar ese tipo de datos en esta metodología. Tengo que tener bastante cuidado. ¿Y qué pasa si yo tomo esos datos? Los puedo tomar, los puedo procesar, los puedo analizar. El problema es de que los resultados van a ser inconsistentes con respecto a toda la pila de información que pueda estar ligada, por ejemplo, a procesos de transtensión, ¿no? O extensión pura. Y de hecho, es inconsistencia desde el enfoque de la metodología. Y ahí salen casos, por ejemplo, cuando el clavo lo encontramos a 1000 metros de profundidad o a 3 kilómetros a, a la redonda, ¿no? Fuera de la beta, es por ese tipo de cosas, porque las inclinaciones resultantes del trueno y el planche muchas veces funcionan bajo la metodología, pero coherentemente no tienen sentido porque no son propias de la cinemática que nosotros debemos considerar en campo. ¿Podemos tomar estos datos para paleoesfuerzos de formaciones antiguas? Sí, pero para la metodología puntual de la proyección 3D, de la orientación la orientación tridimensional del trueno y planche en su suelo para clavos mineralizados, pues no. Y ahí hay que tener bastante cuidado. La observación de campo, un estereograma en 3D. Esas líneas que ustedes ven allí en el estereograma 3D son todos los trend y planches calculados a partir de la metodología de Nelson, pero para ello hemos tenido que procesar hojas Excel, y para procesar esas hojas Excel he tenido que previamente, por ejemplo, hacer procesamiento estereográfico, como ustedes pueden ver al lado izquierdo superior. Muy bien. Y eso hay que tomarlo con pinzas porque la metodología propia de Nelson, para los colegas que seguramente están trabajando en minería y han visto esta metodología, pues las hojas y las mismas descripciones que hace Nelson del 2006 y 2010 tienen algunos microfallos en la descripción, en las descripciones geométricas. Y eso se puede demostrar fácilmente con el análisis estereográfico. Y ahí hay que tener bastante cuidado. Si no, los resultados pueden salir cualquier cosa. Y bueno, siendo profesionales es difícil contemplar ello. Por lo tanto, con la metodología de Nelson nosotros podemos tener la orientación de clavos mineralizados. De hecho, ¿por qué esto es importante? Porque si nosotros vemos trabajos de otras partes del mundo, ¿no es así? Aplicaciones ya directas, nosotros siempre hemos escuchado hablar sobre clavos mineralizados. Y siempre estas zonas de mayor probabilidad, con mayor dilatación estructural, una zona con mayor ocurrencia geoquímica, etcétera, pues normalmente en secciones transversales, ¿no es así? O longitudinales se dibujan como interpolaciones, ¿no? Interpolaciones con ciertos grados de incertidumbre, ¿no es así? El típico mapa de colores fríos a calientes, donde los colores calientes normalmente me dicen que acá hay una tendencia en la geoquímica, en la ley del mineral metálico del oro, por ejemplo, donde voy a tener mayor acumulación. Pero ahí hay un detalle que hay que tener en cuenta. Esa interpolación geoquímica, esa interpolación de los grados de las anomalías de la geoquímica tiene que estar directamente relacionada con la estructural, siempre y cuando en el campo se haya corroborado que existe, de hecho, una connotación estructural en dicha zona. Entonces, desde ese punto de vista, si ustedes han visto, por ejemplo, en software como Geosofo y Sysmontage, o han visto, por ejemplo, en Leapfrog Mining, independientemente de la versión o el número de la versión, etcétera, hay que tener en cuenta que cuando yo hago una interpolación 2D o 3D, yo le puedo agregar una tendencia estructural. ¿No es así? Esa interpolación se va a volver a reconstruir en función de un trend y un planche. ¿Qué trend y planche necesitamos en ese caso? Pues necesitamos el trend y planche a partir de la estadística de todos los datos microestructurales que he podido tomar en campo
a partir de las vetas sintectónicas y a partir de todas las determinaciones y fundamentos básicos de la geología estructural pura y dura, que hemos estado hablando desde hace unos momentos. Entonces, por ejemplo, esa interpolación que ustedes ven en la imagen, que es un trabajo de Gould de 1965, de un trabajo de Inglaterra, por ejemplo, no tiene una tendencia estructural, pero pudiese tenerla si es que con sondajes orientados o si pudiésemos tener partes de información en campo o extrapolaciones, esto pudiésemos fácilmente reconstruir. Y la tendencia estructural obviamente me va a generar un arreglo en la distribución espacial también de esas anomalías geoquímicas. Para este caso, un ejemplo rápido, por ejemplo, del oro. Y eso necesitamos saberlo en los últimos tiempos. Muy bien. Necesitamos saberlo porque ya sea, por ejemplo, en Inglaterra, en Perú o en Canadá, por ejemplo, vamos a tener minería con estructuras, conjunto de estructuras betiformes, ¿no es así? Las vetas no respetan fronteras, las vetas, las zonas de cizalla o las fallas se generan y tienen su geometría independientemente del suelo donde estén, o del territorio, o la roca, mejor dicho, donde estén. Muy bien. Y como se comportan de la manera análoga, también se pueden tratar de manera análoga. Fíjense que en la izquierda tenemos evidencias de campo que seguramente muchos de nosotros hemos visto muchas veces, pero a la derecha tenemos toda esa connotación un poco académica, geométrica, fundamental que tenemos que conocer para luego aplicar la metodología, ¿no? Es decir, hay todo un background de conocimiento por detrás en geología estructural que hay que conocer. Y esto no viene de los libros, no viene de si estoy de acuerdo o no. Realmente esto viene directamente de los trabajos de campo, del mapeo geológico puro y duro que en los últimos años se está perdiendo poco a poco. Bien, ese es otro tema para discutir otro día quizás, pero ese es el core del geólogo, ¿no? En este tipo de casos de la exploración, es decir, mapear. Ese es lo básico. Muy bien. Y la aplicación, ya cuando tenemos todos los datos estadísticos de los trend y flash de los clavos, pues tenemos que llevarlo ya a la proyección 3D, ¿no? La exploración minera, empiezo con un mapa de campo y como había dicho, ¿no? Primero lo primero, el trabajo de campo, ¿no? El trabajo de campo incluye que un mapa geológico, independientemente, que es muy independiente de la escala. Si voy a una empresa me pueden decir una escala al 15.000, 10.000, 5.000, 1.000, al 100, puede variar, ¿no? Un mapa geológico obviamente en 2D, estructural 2D, y obviamente también tengo secciones. De hecho que las secciones en proyectos más avanzados ya hay sondajes y eso se puede afinar. Pero esto es lo básico que yo debo tener en todo trabajo. Si no tengo esto, mis trabajos de exploración y desde el enfoque estructural, que es lo ideal en este tipo de trabajos, pues no me van a ayudar mucho. Tengo que tener la mayor cantidad de información disponible. ¿Cuánto tiempo nos cuesta mapear? Bueno, puede variar según las zonas geográficas, los accesos y nuestra propia capacidad. Pero normalmente no toma, es un trabajo relativamente barato. Hay que caminar, ¿sí? Es un trabajo que depende principalmente de nuestra capacidad como geólogos. Y es la herramienta base para ello. Muy bien, ese es uno. Muy bien. Y si ustedes ven ese terreno, más o menos, y este mapeo geológico, hay algunas rocas intrusivas que están cortando a otras, ¿no es así? Y otras sucesivamente, con algunas estructuras betiformes, ¿no? Conjunto de estructuras betiformes. Por ejemplo, tenemos allí las vetas Enclave, Sayaquín, Santo Tomás, Enclave, el claustro, en tiras rojas, ¿no? Simbolizadas en tiras rojas. Y al mismo tiempo, si ustedes se fijan, dentro de esas estructuras betiformes tenemos unos puntos, ¿no? En amarillo. Esos puntos en amarillo, por la exageración de los puntos, son las zonas donde uno realiza las estaciones microestructurales, es decir, donde uno lleva a cabo toda la observación, identificación, medición e interpretación de campo. Bueno, la interpretación ya viene después en gabinete. Básicamente la podríamos ver rápidamente en el campo, pero es un proceso que quizás se toma énfasis poco después. Pero básicamente la observación, identificación cinemática y la medición de datos, ¿no? Cada uno de esos puntos o esas esferas en amarillo representan sitios. ¿Cuántos datos puedo tomar de esos puntos que ustedes ven ahí? Obviamente son los puntos donde se han podido tomar todo ese tipo de datos cinemáticos,
con la regla de la mano derecha, azimut, buzamiento, lineamientos tectónicos, cinemáticas para cada una de las betas. Y esto no es un trabajo poblacional en estricto, claro, es poblacional, pero poblacional para cada beta, porque obviamente distintas betas tienen distintas orientaciones, distintos estilos estructurales, distintas génesis de formación, de génesis local. Entonces, esto obligatoriamente se tiene que hacer para cada estructura betiforme o beta sintectónica en general. Muy bien. Una vez que yo tengo toda esa información, ¿no? Eso después se pasa a una hoja de Excel. Hay que tener cierta disciplina con la información de datos. Y cada uno de los datos medidos se procesan. Lamentablemente, hasta ahora no hemos podido, creo, diseñar un script. No existe tampoco un script o algún programa que nos ayude a hacer esto. Obligatoriamente tenemos que hacerlo de manera manual. Y hay que hacerlo de manera manual y al mismo tiempo nos ayuda, de hecho, a poder pensar un poco, porque acá en cada dato vamos corroborando, depurando y validando nuestros datos estructurales. A veces nos pasa, nadie es perfecto, que uno de 10 o 15 datos que toma en una estación microestructural puede que haya tomado por error 1 o 2. Obviamente, pues eso significará el 1 o el 2% de toda la información. Exagerando. Idealmente, decimos aquí que la información está completamente bien. Y esa es la que tenemos que trabajar por distintos colores o distintas estructuras betiformes. Ojo, para una misma beta yo puedo tener distintos posibles training plans para la beta. Lo que nosotros, a fin de cuentas, hacemos es un análisis poblacional de todo esto. Por ejemplo, para una beta cuya cantidad de estaciones sean 8, ¿no es así? Y en cada estación ST001, ST002 y así consecutivamente pueda tener 7, 8, 9, 10 datos en cada una de ellas. Entonces, a partir de ese análisis poblacional puedo tener las coordenadas del punto de impacto X y Z, ¿no es así? Donde puedo encontrar el clavo en profundidad, la distancia desde el punto desde donde he tomado los datos, ¿no es así? Así como el trend, el planche, el clavo, que pueden verlo rápidamente en las líneas en rojo, color rojo, en cada una de estas estaciones que ustedes pueden ver aquí. Ese análisis poblacional se hace para cada estría o para cada indicador cinemático o lineamiento tectónico que se ve, después a su vez para cada estación, ¿no es así? Y después para cada beta. Es un trabajo de hormiga, es decir, un trabajo de lo pequeño, después vamos un poco más a lo grande, ¿no? En la escala más grande obviamente está todo el sistema espacial estructural de la beta. Muy bien. Como dice en la parte inferior, el cálculo 2D de puntos de impacto, training plans y de posibles clavos. ¿Por qué es importante esto? Porque después yo en Leapfrog, por ejemplo, o en cualquier programa de modelamiento estructural, si nosotros vemos la superficie topográfica, tenemos todos los puntos, ¿no es así? En amarillo, en la topografía, tenemos todos los puntos donde tenemos las estaciones microestructurales. A partir de nuestras observaciones, identificaciones, procesamientos y obtención de resultados finales en función del training plan de los clavos, yo puedo obtener esa orientación de los clavos. Y la orientación de los clavos, ¿no es así? Teóricamente es tal cual ustedes las ven aquí en las líneas en amarillo. Y los puntos que están de las líneas amarillos hacia abajo, que están en subsuelo, representan los puntos de impacto donde deberían estar aproximadamente los clavos mineralizados. Pero aquí viene un detalle que hay que aclarar muy bien, porque tampoco no se suele decir sobre esto. Si nosotros vemos la imagen, tenemos 8 microestaciones, por lo tanto, en teoría, 8 clavos. Obviamente que no. Lo que nosotros hacemos para todo un sistema estructural, en este caso una beta sintectónica, cogemos toda esa información de los trailing plans de los clavos y la mejor forma de ver los promedios o los vectores promedios de inclinaciones, pues lo podemos ver por medio de un estereograma. Y un estereograma, bueno, hay muchos programas, podemos trabajar con StereoNet, hay Visible Geology también en la web, online por si acaso, muy bien. Y si esos datos yo los coloco en un estereograma, como ustedes pueden ver dentro de los controles estructurales del estereograma al lado izquierdo, nosotros vamos a tener una densidad de datos en función del trend y el planche, es decir, del azimut
y de la inmersión y de la caída del clavo. ¿Qué es lo que yo hago con ese dato promedio? Pues ese es mi dato final. Ese es mi dato final que yo le voy a colocar, ¿no? O mejor dicho, que yo voy a complementar con la interpolación de mi modelo 3D, de mis datos de anomalías geoquímicas, de leyes de oro en subsuelo. Es decir, para esto también tengo que tener datos de subsuelo, de geoquímica. Como habíamos visto en el ejemplo anterior, tenemos un sólido o un 2D interpolado con valores fríos y calientes, ¿no? con las menores y las mayores zonas con grados de ley mineral más grandes. Y después, a esa interpolación en subsuelo, en 3D, lo que yo hago es agregarle esa tendencia estructural, ese control estructural promedio final que yo adquiero a partir de mi estereograma y de todo este proceso que más o menos les he ido comentando. Entonces, no quiere decir que por 8 microestaciones yo haya tenido 8 clavos. Pueden ser 1, puede ser 2, puede ser 3. La cantidad de clavos realmente no está determinada por la geología estructural, sino por los valores de geoquímica que tengamos en subsuelo. Y con esos datos, al interpolarlos, yo les agrego la tendencia estructural a partir de esta metodología. Y ahí tengo ya controles estructurales más afinados para al mismo tiempo yo poder hacer mejores recomendaciones en taladros de perforación. Y esto está relacionado, como ya les decía, con los controles estructurales, la geoquímica, las zonas de mayor apertura, de hecho, que tienden a ser directamente proporcionales a la mineralización. Como les dije, la geología estructural obviamente no trabaja sola, hay que también tener algunos datos de geofísica, de cargabilidades, por ejemplo, y también al mismo tiempo tengo que tener sobre todo los datos de geoquímica. Pongámoslo así, la estructural es el esqueleto y la geoquímica es la carne, viene a ser el relleno importante que nosotros tenemos. Pero ese relleno tiene una tendencia espacial determinada por la geología estructural. Por lo tanto, esas dos informaciones van claramente de la mano. Muy bien. Esos controles estructurales, así como se pueden ver en estereogramas de esta manera, también se pueden corroborar fácilmente en estereofalsillas cuyos datos, por ejemplo, provienen de la misma zona, de la misma cinemática propia de la zona de cizalla, ¿no es así? En el lado derecho, inferior derecho, ustedes pueden ver que tenemos los vidrios rectos, tenemos los ejes de deformación y en círculo estamos colocando de que prácticamente, como diría el programa, ¿no? El sigma 2 vendría a tender a ser paralelo a ese conjunto de estructuras. Es decir, nuevamente, en una dirección tenemos un sigma 2, ¿no es así? Paralelo a las zonas de las estructuras. Es decir, mientras yo comprimo por este lado, comprimo en una dirección, en esa misma dirección estoy generando una dilatación o una extensión local. Muy bien. Yo desde el principio había hablado del sigma 1. En algunos casos, el sigma 2 puede bien representar las zonas de máxima deformación, teniendo sobre en cuenta algo importante, de que los ejes que nos da Folking o que nos da cualquier otro programa no son absolutos, son relativos. Hay que tener también bastante cuidado con la interpretación de esa información. No es tal cual tampoco el programa nos indica. Muy bien, entonces ya casi para terminar, lo que nosotros al final determinamos con esta metodología de la proyección de los clavos mineralizados en 3D, teniendo data de geoquímica, es que nuestros datos de geoquímica, ya sea de oro, de cobre, etcétera, tengan una tendencia. Yo los puedo interpolar en el software de manera globular, de manera esferoidal, pero deben tener una tendencia en función de un azimut, o mejor dicho, de un trend y de un planche. Esa tendencia estructural está dada, lo digo nuevamente, por la metodología. Entonces, las tendencias geoquímicas de alta ley parten en sistemas tectónicamente controlados a partir de controles estructurales que se ven desde imágenes satelitales, desde el mismo trabajo de campo, desde la toma de datos de mediciones microestructurales, etcétera, etcétera. Mientras más recursos, más datos tengamos, mejor. Como conclusiones prácticas finales del curso, bueno, ya les había dicho de manera muy rápida y resumida que para todo trabajo de exploración
en proyectos o en zonas que tengan importante influencia estructural o tectónica, se necesita siempre un mapeo geológico, un trabajo geológico riguroso, en el cual, independientemente de la escala, es muy importante que cuando nosotros determinemos las cinemáticas de zonas de cizalla, fallas o de vetas, pues no hay que confundir indicadores cinemáticos con cualquier otra discontinuidad, ¿no? Por ejemplo, escoger diaclasas, por ejemplo, para determinar paleoesfuerzos, diaclasas para utilizar esta metodología. No se puede. Muy bien, ya hemos hablado de qué evidencias físicas tenemos que encontrar. Lo otro sería que siempre, como vamos a hablar de cantidad de datos, procesamiento de datos, porque no es uno o dos datos en un solo sitio, o uno, dos o tres estaciones en un sector, pues al tener datos poblacionales vamos a necesitar conocer, usar, manejar a la perfección esquemas y estereofalsillas para la proyección de los datos. No interesa si se puede hacer de manera manual, algunas otras personas lo hacen con software, todo es válido, mientras que trabajen con el fundamento necesario. Muy bien. El otro punto importante sería pues que no hay que determinar cinemáticas de beta únicamente a partir de desplazamientos tectónicos relativos. Eso es algo que nosotros mencionamos en un video anterior que hicimos sobre el top de los 10 errores más comunes de la geología estructural. Es que cuando nosotros vemos una falla con un desplazamiento o una cinemática aparente, el desplazamiento relativo de un estrato o de una falla que afecta a un dique, o el desplazamiento, en este caso, de una beta, pues ese desplazamiento relativo no es el último, no necesariamente es el último. Y hay otras evidencias como lineamientos o indicadores cinemáticos, como los que hemos hablado aquí, los cuales me pueden dar una cinemática bastante más confiable en función para el uso de esta metodología. Es bastante importante tomar en cuenta un cuarto punto, y es un problema, ¿no?, que muchas veces sucede, es que no sabemos diferenciar entre procesos de extensión pura y transtensión. He visto varias metodologías para ver esto. Por ejemplo, hay un famoso método del cual valdría la pena discutirlo, que seguramente en una publicación escrita o en un post visual, ¿no es así? Procesos de extensión pura y transtensión, definirlos a partir, por ejemplo, de la técnica MACOS, que tiene ciertas limitaciones, ¿no es así? Porque no siempre ve todos los movimientos ocurridos en una zona, sino que solamente te determina deformaciones muy puntuales a partir de lo que estás viendo, pero no te dice nada sobre otras deformaciones anteriores, o en pocas palabras, no te ayuda mucho realmente cuando tienes 2 o 3 eventos de deformación como normalmente ocurre. Más aún, por ejemplo, aquí en Perú, o donde hemos podido trabajar en Explore Rock, en los Andes. Eso es bastante difícil verlo con una metodología tan puntual. Para ver extensión pura y transtensión, en el sentido más estricto, nuevamente tenemos que volver al mapeo. Si tengo una zona de cizalla de desgarre, o sinestral, o dextral, no sé si, con extensiones o compresiones locales por partición, a partir de eso yo puedo determinar si son transtensiones o extensiones puras. Más aún, hay que tener en cuenta también el contexto geológico. Acá en los Andes hay ciertas épocas geológicas, es decir, ciertas edades en las que ha habido una extensión pura, es decir, una extensión regional bastante importante, la cual es innegable, no es así, pero que también han habido procesos de compresión posteriores. Y también han habido también procesos de extensión y compresión y desgarre simultáneos, en distintas edades, en distintos tiempos, en distintas rocas, en distintos niveles o pisos estratigráficos. Y eso es difícil decirlo así con palabras, es mucho más sabio hacerlo con el mapa geológico. Muy bien. Para determinar la cinemática de las fallas, y también sirve para las vetas, por ejemplo, hay también como un quinto punto: no hay que abusar de la regla de la mano rugosa o de la mano suave de Billings del 42, ¿no? Muchas veces seguramente hemos aplicado o hemos pasado la mano, ¿no?, a lo largo de un plano de falla o de la beta que se aplica, ¿no es así? Y hemos tratado de determinar la cinemática gracias a ese proceso, ¿no? Se cumplen en algunos casos, sí, cuando hay cierta conservación de los indicadores cinemáticos y los lineamientos, sí, especialmente en calizas. Yo podría decir que sí, ahí se conservan muy bien, aunque no siempre. Es más, Marland Billings ya había determinado esa metodología en calizas, de hecho, ¿no? Pero no siempre se cumple, porque estas mismas evidencias cinemáticas
Las puedo ver en andesitas, las puedo ver en granitos, las puedo ver en tonalitas, las puedo ver en areniscas. Obviamente, desde el punto de vista reológico, no, la deformación no va a ser exactamente igual, pero se pueden determinar. Y es más aún cuando tenemos intemperismo, según la zona geográfica, o tengamos alteración sobreimpuesta. Es decir, que la regla de la mano rugosa y la mano suave, ¿no?, es bastante relativa y hasta subjetiva, dependiendo del sitio y del geólogo de turno. Por lo tanto, es mucho más fiable medir datos, ponerlos en un histograma, ver la oblicuidad entre foliaciones, fracturas tipo Riedel, cisones y cizallas, ver esas oblicuidades con sus relaciones en echelón, paralelas y repetidas, y a partir de eso tener una cinemática más coherente. Es así como realmente se trabaja, no pasando la mano, eso es muy raro. Como un sexto punto, complementar toda nuestra data estructural. Obviamente no nos cerramos a la idea de que hay que trabajar con la geofísica, con la geoquímica, tanto de superficie como con los datos del subsuelo. Eso es importante. Un proyecto, un trabajo, mientras más datos tenga, más rico va a ser, y aunque no siempre corresponda o vaya a ser un éxito económico y pueda llegar quizás a ser un éxito geológico, pues todo tiene que tener un sustento. Y el sustento para el geólogo parte desde el mapa geológico. Si no hay un mapa geológico por el que te paguen en el proyecto donde estés, bueno, no serviría de nada, como decimos nosotros, hacer un copy-paste de mapas anteriores. Es bueno hacer ello, ver estudios anteriores, de hecho, sí, pero tratando de tener nuestras propias observaciones para aplicar una metodología. Aquí no quiero animar a hacer una metodología mecánica o puramente de software, sino que hay todo un contexto geológico por detrás. Y eso es bastante importante que lo sepan y lo tengan claro.